La noche del 12 de marzo de 1947, una patrulla del ejército mexicano recorría la Sierra Madre Occidental, cerca de la frontera con Chihuahua, cuando detectaron un resplandor extraño entre los pinos. El sargento Antonio Méndez ordenó a sus hombres detenerse y apagar los motores de los jeeps. Lo que vieron los dejó helados. Una luz azulada pulsante emanaba desde una hendidura en la montaña, un brillo que no parecía natural, ni producido por fuego. Los 5 soldados avanzaron con precaución, rifles en mano, hacia el origen de aquella luminosidad fantasmal. A medida que se acercaban, el aire se volvía más frío, algo inexplicable en esa época del año. El cabo Ramírez fue el primero en notar las marcas en los árboles cercanos, símbolos extraños, grabados en la corteza, caracteres que ninguno de ellos reconocía, pero que definitivamente no eran de origen indígena. La entrada al búnker estaba parcialmente oculta por vegetación que parecía haber crecido deliberadamente para camuflarla. Una pesada puerta de acero, con el emblema de la esvástica nazi, emergía de la roca, oxidada, pero aún imponente. Méndez ordenó forzar la entrada, mientras 2 de sus hombres montaban guardia. El chirrido del metal al ceder resonó como un lamento en la quietud de la montaña. El interior revelaba un complejo mucho más extenso de lo que cualquiera hubiera imaginado. Pasillos de hormigón se extendían hacia las profundidades, iluminados tenuemente por aquella misma luz azul que habían visto desde fuera. Las paredes estaban cubiertas de tuberías y cables, algunos aún con electricidad corriendo por ellos, alimentados por una fuente de energía que desafiaba toda lógica. Después de 2 años del fin de la guerra, en la primera cámara encontraron documentos en alemán, mapas de Sudamérica, con rutas marcadas, y fotografías de oficiales nazis, en lo que claramente era ese mismo búnker. Las fechas en algunos documentos indicaban actividad hasta febrero de 1947. Apenas un mes antes. Alguien había estado allí recientemente, manteniendo operativa aquella instalación olvidada por la historia oficial. Méndez ordenó continuar la exploración, mientras el soldado más joven, apenas de 19 años llamado Miguel Torres, fue enviado de regreso para informar al comando. Los 4 restantes descendieron por una escalera metálica que parecía no tener fin, adentrándose en las entrañas de la montaña. La temperatura seguía bajando, y sus alientos formaban nubes de vapor que flotaban en el aire, cargado de humedad y algo más. Un olor metálico que ninguno podía identificar. El segundo nivel contenía lo que parecían ser laboratorios, mesas de acero inoxidable con instrumentos quirúrgicos, tubos de ensayo con líquidos de colores imposibles, y jaulas de diferentes tamaños, algunas lo suficientemente grandes para contener a un hombre. En las paredes había diagramas anatómicos que mostraban cuerpos humanos con anotaciones en alemán, secciones marcadas con círculos rojos y líneas que conectaban órganos de maneras que no correspondían con ninguna anatomía conocida. Ramírez encontró un diario de bitácora sobre un escritorio. Las entradas estaban escritas en una mezcla de alemán y español, como si quien lo escribió hubiera estado perdiendo su dominio del idioma natal. Las primeras páginas hablaban de experimentos con campos electromagnéticos y su efecto en la materia orgánica. Las últimas entradas, apenas legibles, mencionaban algo llamado Die Schwelle, repetidamente. El umbral en español. Fue en el 3er nivel donde encontraron las cámaras de contención, cilindros de vidrio grueso, cada uno del tamaño de un ataúd vertical, alineados contra la pared. La mayoría estaban vacíos, con residuos de un líquido viscoso en el fondo, pero 3 de ellos aún contenían algo. El primero albergaba lo que parecía ser un feto humano, pero de un tamaño imposible y con extremidades que no debían existir. El segundo contenía una masa de tejido que pulsaba levemente, como si aún estuviera viva. El tercer cilindro hizo que incluso el curtido sargento Méndez retrocediera instintivamente. Dentro flotaba una criatura que había sido humana, o al menos había comenzado siéndolo. Su cuerpo mostraba modificaciones que desafiaban
cualquier lógica biológica. Extremidades duplicadas que emergían de lugares incorrectos, ojos donde no debía haberlos, y una piel traslúcida que revelaba órganos reorganizados de maneras incomprensibles. Lo más perturbador era que sus ojos, demasiados de ellos, seguían sus movimientos. Los soldados querían huir, pero Méndez insistió en documentar todo. Tomaron fotografías con la cámara que habían traído, aunque sabían que nadie creería lo que estaban viendo, sin pruebas tangibles. En ese momento escucharon un sonido metálico, proveniente del nivel inferior, como maquinaria pesada comenzando a funcionar. La luz azul se intensificó, pulsando ahora con un ritmo que parecía biológico, como un corazón gigantesco, latiendo en las profundidades. Descendieron al cuarto nivel, el último, según indicaban los mapas encontrados arriba. Lo que encontraron allí cambiaría para siempre su comprensión de lo que era posible. Una cámara circular enorme, del tamaño de una plaza de pueblo, con paredes cubiertas de lo que parecían ser jeroglíficos, que mezclaban símbolos nazis con caracteres de origen desconocido. En el centro, suspendida en el aire sin soporte visible, había una esfera de aproximadamente 2 metros de diámetro, que emitía aquella luz azul hipnótica. La esfera parecía estar hecha de un material que constantemente cambiaba de forma, como si fuera líquida y sólida al mismo tiempo. Dentro de ella se podían ver figuras, sombras de cosas que se movían según leyes físicas ajenas a nuestro mundo. Alrededor de la esfera, grabadas en el suelo de piedra, había ecuaciones matemáticas tan complejas que dolía mirarlas, como si el cerebro humano no estuviera diseñado para procesarlas. Ramírez notó que había cuerpos en la habitación, nazis muertos hace tiempo, pero extrañamente preservados. Estaban dispuestos en círculo alrededor de la esfera, como si hubieran muerto, realizando algún tipo de ritual. Sus rostros mostraban expresiones de terror absoluto, bocas abiertas en gritos silenciosos. Algunos tenían las manos extendidas hacia la esfera, como suplicando o tratando de alcanzar algo dentro de ella. Sobre un pedestal cercano, encontraron el diario personal de quien aparentemente había dirigido este proyecto, un doctor llamado Klaus Reinhardt. Las entradas detallaban cómo un grupo de científicos nazis había huido a México en 1945, con tecnología y conocimientos obtenidos de excavaciones en el Tíbet y artefactos capturados en Europa del Este. Hablaban de una fuente de energía que existía fuera de nuestro espacio-tiempo, accesible solo a través de cálculos matemáticos específicos y sacrificios que Reinhardt describía vagamente como necesarios. El diario explicaba que habían logrado abrir lo que llamaban un portal el 15 de enero de 1947. Al principio, solo podían observar el otro lado, un lugar que Reinhardt describía como un vacío lleno de formas imposibles y entidades que no debían existir, según las leyes naturales. Pero algo salió mal. Las entidades comenzaron a mirar hacia atrás, a darse cuenta de que estaban siendo observadas. Y entonces empezaron a cruzar. Los experimentos con los sujetos humanos no eran solo sobre crear supersoldades o armas biológicas como los nazis habían intentado durante la guerra. Estaban tratando de crear híbridos, cuerpos que pudieran servir como recipientes para las entidades del otro lado. Reinhardt escribió con horror creciente sobre cómo cada intento resultaba en abominaciones que debían ser contenidas o destruidas. Pero las entidades eran persistentes, aprendiendo con cada fracaso. La última entrada del diario, fechada el 28 de febrero de 1947, Apenajus, Dusemanajus, Anchis, era casi ilegible. Reinhardt escribió que la esfera había comenzado a expandirse, que el portal se estaba abriendo completamente. Mencionó que él y los científicos restantes intentarían un último ritual para cerrarlo, sacrificándose si era necesario. La entrada terminaba abruptamente con las palabras "Están aquí. Dios, perdónanos por lo que hemos desatado". Mientras Méndez leía las últimas páginas del diario, la esfera comenzó a pulsar más rápidamente. Los soldados sintieron una presión en sus cabezas,
como si algo estuviera tratando de entrar en sus mentes. Ramírez comenzó a sangrar por la nariz, y otro soldado cayó de rodillas, agarrándose la cabeza y gritando, en un idioma que ninguno de ellos conocía. La temperatura bajó drásticamente, y sus alientos se convirtieron en cristales de hielo que caían al suelo. Méndez ordenó la retirada inmediata, arrastrando al soldado afectado mientras Ramírez cubría su escape. Mientras subían las escaleras, escucharon un sonido como el de vidrio, rompiéndose amplificado 1000 veces. La esfera se había fracturado. Detrás de ellos, en las profundidades, algo comenzó a moverse, algo masivo que no debería caber en esos túneles, pero que de alguna manera lo hacía, distorsionando el espacio a su alrededor. Llegaron al segundo nivel, cuando las luces comenzaron a fallar. En la oscuridad intermitente, podían ver sombras moviéndose de maneras que desafiaban la geometría euclidiana, formas que dolían de mirar, porque los ángulos estaban todos equivocados. El soldado que habían arrastrado dejó de gritar y comenzó a reír, una risa aguda y antinatural, que no sonaba humana. Sus ojos se habían vuelto completamente negros, reflejando la luz azul de maneras imposibles. Tuvieron que dejarlo atrás cuando comenzó a convulsionar, y su cuerpo empezó a cambiar. Huesos rompiéndose y reformándose, piel estirándose sobre nuevas protuberancias. Méndez y Ramírez corrieron hacia la salida, perseguidos por sonidos que ningún animal terrestre podría producir. Detrás de ellos, el búnker entero parecía estar cobrando vida, las paredes pulsando como carne, los cables retorciéndose como tentáculos. Emergieron a la noche justo cuando llegaban refuerzos del comando, alertados por el soldado Torres. Méndez ordenó sellar inmediatamente la entrada con explosivos. Mientras los ingenieros preparaban las cargas, una emanación de aquella luz azul comenzó a filtrarse por la entrada, trayendo consigo un frío que marchitó la vegetación circundante en segundos. Desde las profundidades llegó un sonido, como 1000 voces, susurrando al unísono en idiomas muertos. La explosión colapsó la entrada del búnker y parte de la montaña sobre ella. Durante días, los sismógrafos de la región registraron temblores anómalos, como si algo enorme se moviera bajo tierra. El ejército mexicano acordonó el área, declarando la zona militar restringida. Los soldados que habían entrado al búnker fueron puestos en cuarentena y sometidos a exámenes exhaustivos. Ramírez nunca recuperó completamente su cordura, despertándose cada noche gritando sobre ojos que lo miraban desde lugares que no existen. Las fotografías que tomaron fueron clasificadas inmediatamente. Los diarios y documentos fueron enviados a Ciudad de México, donde un equipo especial del gobierno los estudió en secreto. Lo que encontraron los perturbó profundamente en referencias cruzadas con otros proyectos nazis similares en Argentina, Antártida y zonas remotas de África. Los nazis no habían estado simplemente experimentando con ciencia convencional, habían estado tratando de abrir puertas que nunca debieron ser tocadas. En los meses siguientes, el gobierno mexicano contactó discretamente con otras naciones que habían encontrado instalaciones nazis similares después de la guerra. Descubrieron un patrón inquietante. Varios grupos de científicos nazis habían huido con conocimientos obtenidos de sociedades secretas que habían estado experimentando con lo oculto mucho antes de la guerra. Estos grupos habían establecido laboratorios en ubicaciones remotas, siguiendo mapas antiguos que señalaban lugares de poder geomagnético. El caso fue oficialmente archivado como un depósito de armas químicas abandonado. Méndez recibió órdenes de nunca hablar del incidente bajo amenaza de traición. Torres fue trasladado a una base en la costa del Pacífico. Ramírez pasó el resto de su vida en una institución psiquiátrica militar, dibujando compulsivamente las mismas formas imposibles una y otra vez, símbolos que los lingüistas no podían identificar, pero que aparecían en textos ocultos antiguos de diversas culturas no relacionadas. Décadas después, en 1985, un terremoto en la región causó un deslizamiento que parcialmente expuso la entrada del búnker nuevamente. Un equipo de geólogos que investigaba el área reportó lecturas electromagnéticas anómalas
y una luz azul, emergiendo de las grietas, en la roca. El sitio fue inmediatamente sellado de nuevo con concreto, y se estableció una estación de monitoreo permanente, disfrazada como instalación meteorológica. Los archivos desclasificados parcialmente en los años 90 revelaron que no fue un incidente aislado. Entre 1947 y 1952, al menos 7 instalaciones nazis similares fueron descubiertas en América Latina, cada una experimentando con lo que los documentos llamaban geometría no euclidiana, aplicada, y física transdimensional. Todas fueron selladas, pero los informes sugieren que ningún sello es permanente, que algo en esos lugares sigue activo, esperando. El sargento Méndez llevó el secreto hasta su muerte en 1989. Pero antes de fallecer le confesó a su hijo que cada noche sentía la presencia de esa luz azul en sus sueños, llamándolo de regreso a la montaña. Dijo que los nazis no habían creado lo que estaba en ese búnker, solo lo habían encontrado y cometido el error de darle una puerta a nuestro mundo, y que esa puerta, aunque sellada físicamente, nunca se había cerrado realmente. Los pueblos cercanos a la Sierra Madre Occidental aún reportan ocasionalmente luces extrañas en esa montaña, especialmente en las noches de luna nueva. Los lugareños evitan el área, diciendo que los árboles allí crecen torcidos y los animales actúan de manera extraña. Hay historias de excursionistas que se acercaron demasiado y regresaron cambiados, hablando en idiomas que no conocían o dibujando símbolos que dicen haberlos visto en sueños. Los documentos del Dr. Reinhardt, ahora guardados en una bóveda sellada en algún lugar de México, contenían una advertencia final, que nunca fue hecha pública. En ella escribió que lo que habían contactado no era simplemente una entidad o un grupo de entidades, sino algo más fundamental. Un aspecto de la realidad que normalmente está oculto de la percepción humana, pero que siempre ha estado ahí, esperando ser notado. Y una vez notado, nota de vuelta.